Chile, década de 1930. Un país golpeado por la crisis económica y la inestabilidad política. Golpes de Estado, gobiernos efímeros y la caída de la República Socialista de 1932 marcan un periodo turbulento. En este contexto, Arturo Alessandri Palma regresa al poder con la misión de restaurar el orden y consolidar la democracia. Pero su relación con las Fuerzas Armadas será compleja y llena de conflictos. El 30 de octubre de 1932 se realizaron las elecciones presidenciales en Chile. Arturo Alessandri Palma, representando a la Alianza Liberal Radical, obtuvo la victoria con un 55,30% de los votos. Su principal rival, Marmaduke Grove, un exmilitar y líder socialista, quedó en segundo lugar con un 17,91%. Estas elecciones marcaron el fin del periodo de gobiernos inestables y el retorno de Alessandri al poder, con la difícil tarea de estabilizar un país convulsionado. Marmaduke Grove Vallejo fue una figura clave en la historia política y militar de Chile. De ascendencia irlandesa, su bisabuelo, Edgar Grove Abbott, se estableció en Copiapó. Su padre, José Grove, fue abogado, radical y masón, exiliado en Argentina por oponerse a Balmaceda. Grove ingresó a la Escuela Naval en 1892, pero fue expulsado tras participar en la sublevación del Pan Duro. Luego, en 1897, ingresó a la Escuela Militar, graduándose como oficial de artillería en 1898, en plena crisis con Argentina. Su carrera militar estuvo marcada por su especialización en artillería en Alemania y su egreso de la Academia de Guerra en 1914. Sin embargo, su rol político fue aún más trascendental. Participó en el golpe militar de 1924 contra Alessandri, la revolución de 1925 para restaurar el gobierno civil, la República Socialista de 1932, donde fue derrocado. Tras su expulsión del ejército, fundó el Partido Socialista de Chile en 1933, convirtiéndose en senador por Santiago y un referente de la izquierda chilena hasta su muerte. Alessandri asumió la presidencia con una fuerte desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. Aún recordaba su exilio forzado en 1924 y responsabilizaba a los militares por los golpes de Estado que habían sumido al país en el caos. Como una muestra de su rechazo, en su primer acto como presidente, se negó a revistar las tropas, declarando que aún recordaba los vejámenes sufridos bajo gobiernos militares. Su desconfianza se tradujo en decisiones drásticas. Destituyó a 7 generales del ejército, acusándolos de haber permitido la intervención militar en política. Sin embargo, en una aparente contradicción, nombró como comandante en jefe al general Pedro Viñola Cortés, quien fue reemplazado en 1933 por Marcial Urrutia Urrutia y finalmente, en 1934, por Óscar Noboa Fuentes, quien se mantuvo en el cargo hasta 1938. Uno de los episodios más polémicos del gobierno de Alessandri fue la creación de la Milicia Republicana. Esta organización paramilitar de civiles armados fue establecida con el propósito de garantizar la estabilidad del gobierno y prevenir nuevas intervenciones militares. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en un grupo de inspiración fascista, con jerarquías militares y entrenamiento propio. Sus miembros estaban conformados por civiles leales al gobierno, miembros del Partido Radical y del Partido Liberal, oficiales en retiro, grupos juveniles con entrenamiento militarizado. En 1933, la milicia republicana desfiló en la parada militar, generando indignación en el ejército. Años después, el entonces alférez Carlos Prats recordaría el malestar que causó ver a civiles armados desfilando junto a las tropas regulares. A fines del mismo año, durante las maniobras del ejército de fin de año en el Fundo, las Mercedes de Melipilla, se rumoreó un complot para derrocar al presidente Alessandri. Este envió entonces a la milicia republicana y a carabineros a vigilar las maniobras. El general Viñola, comandante en jefe del ejército, protestó firmemente ante el ministro de Defensa por lo ocurrido, informándolo al interior de la institución. Alessandri
lo destituyó. El general Guillermo Barrios recuerda: debemos dejar constancia del hecho grave de que las milicias republicanas hundieron al comandante en jefe del ejército, general Vignola, por la actitud intolerable de esta institución perniciosa que en sus comienzos se constituyó en la guardiana de todas las actividades internas del ejército, llegando hasta vigilar las maniobras que en ese año se llevaron a cabo. El general Vignola cayó con su bandera al tope en defensa de la dignidad de la institución que comandaba. La milicia republicana comenzó a perder apoyo en 1936, cuando los partidos que la habían respaldado inicialmente vieron el peligro de tener un grupo armado fuera del control estatal. En 1937 fue disuelta oficialmente, aunque muchas de sus armas nunca fueron recuperadas. El ejército, humillado por la existencia de la milicia republicana y las purgas de generales, comenzó a reorganizarse internamente. Se estableció la idea de que debía mantenerse alejado de la política, pero sin olvidar las afrentas sufridas. Esta tensión marcaría el desarrollo político del país en las décadas siguientes. Imagínense que hoy se pretendiera una nueva milicia. Pareciera imposible. La lección que quedó fue que la civilidad rechazó profundamente la participación militar en política. Esta se produjo por la debacle del sistema político, el uso que se pretendió hacer de los militares por importantes personalidades, entre ellas Arturo Alessandri, y en alguna medida la ambición política de uniformados que se sintieron llamados a la acción. La respuesta civil fue la creación de las milicias, una muestra de la desconfianza que se había generado en las Fuerzas Armadas. En el siglo XX, América del Sur fue testigo de conflictos que marcaron su historia. Hoy exploraremos cómo chilenos valientes dejaron su huella en dos episodios significativos: el conflicto de Leticia entre Colombia y Perú, y la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. El conflicto de Leticia comenzó en septiembre de 1932, cuando una banda de civiles y militares peruanos ocupó la desguarnecida ciudad de Leticia, un territorio colombiano. Este acto desató un conflicto que había estado latente durante décadas. Ante la crisis, el gobierno colombiano decidió recurrir a un experto, el general chileno Francisco Javier Díaz Valderrama. Su experiencia como exdirector de la Escuela Militar en Colombia lo convirtió en una figura clave. Planteó un audaz plan que incluía la ocupación de puertos peruanos estratégicos y un posible bombardeo de Iquitos. A pesar de las críticas por su contratación, sus estrategias resultaron en victorias clave para las tropas colombianas. El 26 de marzo de 1933, las tropas colombianas lograron una clara victoria en Guepi, elevando la moral de las tropas y llevando a la firma del Acuerdo de Ginebra en mayo de 1933, donde Leticia sería administrada por una comisión internacional. Simultáneamente, la Guerra del Chaco estalló entre Bolivia y Paraguay, centrada en la disputa por el Chaco Boreal, una región rica en recursos naturales. La guerra comenzó el 18 de julio de 1932, cuando el presidente boliviano, Daniel Salamanca, anunció que fuerzas paraguayas habían tomado un fortín que Bolivia reclamaba, aunque en realidad el fortín ya era paraguayo. Desde el inicio del conflicto, varios exoficiales chilenos vieron en esta guerra una oportunidad para reinsertarse en la vida militar después de haber sido forzados al retiro en Chile debido a la inestabilidad política. Se estima que más de 100 chilenos se alistaron en las filas bolivianas, ocupando roles significativos y elevando la moral de las fuerzas. Aunque la participación en el bando paraguayo fue reducida, destacaron figuras como el capitán Gonzalo Montt Rivas, quien dejó su carrera diplomática para luchar y alcanzó el rango de teniente coronel. En Paraguay es importante destacar la figura del mariscal José Félix Estigarribia, quien lideró sus fuerzas armadas durante el conflicto.
Como teniente de infantería, fue destinado al regimiento Buin Chile, donde por casi 2 años, entre 1911 y 1913, vivió la disciplina y el entrenamiento del ejército chileno. Entre los chilenos que se unieron a Bolivia, el teniente coronel Ignacio Aliaga González se destacó en las Fuerzas Aéreas del Ejército, mientras que el teniente coronel Ricardo Contreras Macaya llegó a ser jefe de Estado Mayor del Tercer Cuerpo de Ejército. Otros oficiales, como el teniente coronel Alfredo Espinosa Morales y el teniente coronel Aquiles Vergara Vicuña, desempeñaron papeles clave en la planificación y ejecución de operaciones militares. La batalla de Nanagua fue uno de los momentos decisivos, donde la experiencia de los chilenos se hizo evidente, ayudando a mantener la cohesión de las tropas bolivianas frente a la resistencia paraguaya. A lo largo de casi 2 años de conflicto, el costo humano fue alto. 3 chilenos perdieron la vida y varios más fueron heridos o capturados. A pesar de las adversidades, la participación chilena tuvo un impacto psicológico significativo, elevando la moral y efectividad de las tropas bolivianas. Ambos episodios reflejan el espíritu aventurero y la búsqueda de un propósito por parte de los chilenos, quienes, en medio de tensiones políticas y sociales en su país, encontraron en el campo de batalla una manera de contribuir a causas que consideraban justas. La participación chilena en estos conflictos dejó una marca indeleble en la historia militar de la región, destacando cómo los destinos de naciones se entrelazan a través de la guerra y la camaradería.